Bendiciones, amados. Le damos en esta tarde, en el nombre de Jesús, lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha convocado a esta mañana a estar acá en su presencia. Como el Señor decía en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que están pasando por diversas pruebas. Y ahí el Señor nos incluye a nosotros también. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos en el sermón, lo vemos muy distante, como que le estaba hablando solamente a paralíticos, a leprosos, a personas con problemas en su matrimonio, con sus hijos. Él sencillamente no estaba hablando a todos. Dicen que también allí estaban sus discípulos. Él quería dejar claro a través de la revelación de Él en Él, que el acercarte a Jesús es la solución. El buscar a Jesús es la solución A. Porque todos nos acercamos a Jesús con un interés. Pero la solución B es cuando permites que Él entre a tu vida. Cuando permites que Él sea el centro de tu vida. Cuando permites que Él sea el que gobierne tu corazón. Ahí está la solución. Eso es lo que es la bienaventuranza. Llegar a Él y dejar que Él entre. Es lo que le estaba diciendo a aquellos. Tú puedes tener una necesidad y acercarte a Jesús. Pero esa es tu necesidad. Ahora su voluntad agradable y perfecta es que tú le permitas entrar y salgas como un bienaventurado de este lugar. Así que si estás sentado aquí, a lo mejor estás necesitando algo en tu corazón. Si tú permites que el Espíritu Santo penetre a tu vida, tú vas a salir de aquí bienaventurado. Es lo que persigue. Dice que en el mismo Sermón del Monte, saliendo, le llevaron a una mujer también sorprendida en un acto de adulterio. Y muchos querían acusarla. Por eso decía que cuando leemos estos pasajes pensamos que están hablando de otros que están en una condición peor. Y él le dijo, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra, involucrándonos a todos. Involucrándonos a todos. Dice que desde el mayor tiró, claro, el que lo decía era el único puro, el único santo, el único sin mancha. Ese estaba diciendo, yo no he venido para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. De la peor manera que se podía existir, de la peor muerte que podía existir, que era por la muerte de cruz. Terrible. Ahora con la tecnología puedes llegar, para usarla para bien, puedes llegar y preguntar cómo era que ocurría la muerte en la cruz. Ninguna muerte de la que conocemos, ninguna enfermedad de la que conocemos puede llegarle ni a la rodilla de la muerte en la cruz. Ahí te desgastaban el proceso que llevaba antes de subirte a la cruz y luego lo que pasaba encima de la cruz.
que hasta allí venían y te golpeaban con una maceta a las rodillas para rompértela. Y te metían una lanza para que no quedara oportunidad. La peor manera, el mundo lo conoce como un lugar de tortura, maldición, pero para él era lo que él iba a darnos a nosotros, era salvación y vida eterna. Entonces, cuando miras la cruz, lo que estaba haciendo él por nosotros, porque sabía que en la condición humana nos iba a costar trabajo entender esta revelación y este misterio. Por eso en su plan eterno dijo, tengo que morir y venir a ellos, porque no es lo mismo estar con ellos que estar en ellos. Y por eso fui a la cruz. Muchos vemos la cruz en el espejo de un carro, en el retrovisor que tienes ahí cuelgan, otros se lo ponen en un anillo, otros cuelgan una cadena, porque es de oro, porque es bonita, otra en una manilla. Otros dicen, la llevo porque me recuerda a la muerte de mi Salvador. No la llevo por lujo, la llevo para recordarme que Él murió de esta manera por mí y me dio salvación y vida eterna. Cuando la iglesia primitiva estaba huyendo, y llegó a Roma y la declararon perseguida, la iglesia, para subsistir, la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros, nuestros orígenes, tenían que meterse en cuevas que se alumbraban con lamparillas, aceites, le llamaban catatumbas. No había estas sillas, no había estas luces, solo había la revelación de Jesús, la muerte que había ocurrido en la cruz. Y muchos historiadores que han encontrado hoy esas catatumbas y han penetrado, arqueólogos, han encontrado en las paredes escritos, han encontrado en las paredes símbolos, han encontrado a Moisés levantando una vara, pictografías, han encontrado a Daniel en el foso de los leones, han encontrado símbolos de un pez, pero también han encontrado muchas marcas de cruz en las paredes, la cruz. En los lugares donde, en los coliseos romanos, donde iban a ser martirizados los primeros cristianos, nuestros orígenes, y eran llevados allí le echaban brea, una resina, y para hacer sus fiestas lo amarraban en maderos y los prendían.
Aquellos hombres, lo único que tenían era la revelación de la cruz. Aquellos hombres estaban firmes en su revelación. Aquellos hombres no buscaban su propio yo. Hoy con tantas comodidades y con tantas linduras, pero estamos buscando nuestro propio yo, lo que nos conviene, lo que nos gusta. Aquellos iban allí. Y dicen que en los últimos momentos antes de ser echados a los leones, porque sí, muchos también eran echados a los leones para que el pueblo de Roma, la jauría se riera y se divirtiera. El escarnio eran nuestros orígenes, nuestros primeros hermanos. Eran echados a los leones. Dicen que marcaban antes de salir en la jaula donde lo tenían, marcaban una cruz. Ellos querían dejar patente su fe en Jesús, no importando la circunstancia, no importando por lo que tú estés pasando. Ellos marcaban la cruz y por el gozo puesto delante iban a la boca de los leones, sabiendo que aquel que controla todo ya lo tenía escrito, porque aquel si quisiera hubiera repetido la historia de Daniel y le hubiera tapado la boca a todos los leones. Él es especialista en hacerlo, ya lo había hecho. Sin embargo, a esto los permitió que murieran para que fuera el precedente, los hombros donde vamos caminando nosotros. El fundamento de hombres y mujeres que no escatimaron su propia vida, ni sus beneficios, ni sus bienestares, sino que tenían puestos los ojos en la cruz. Y que lo que más importante que ellos tenían era tener a Jesús en la cruz, en el corazón, la cruz en el corazón. Ya la cruz empezó a cambiar de nombre. Ya la cruz representaba a Jesús. Al cabo del tiempo, con tantas comodidades, la cruz ha pasado a ser un objeto. La cruz representaba a Jesús, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo en la cruz. Cada cual que tome su cruz y me siga. Cada cual que tome su sufrimiento y me siga. Porque si ya entiendes que la cruz quiere decir sufrimiento, un lugar de dolor. Cuando él dijo cada cual que tome su cruz y me siga, estaba diciendo, Keila, como tú estás, agarra tu cruz, agarra tu dolor y sígueme. Porque si me tienes a mí, lo tienes todo. Oro para que esta revelación les caiga de una vez y por todas. Y no importa los 90 años que tenga de religión o de cristiano, y no se te ha revelado esto, vas a seguir buscando tus propios beneficios. Que esta revelación, que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Y que si tienes a Jesús no te hace falta nada. Mientras tú no tengas esa revelación, vuelvo a repetir, y lo he dicho 60 veces, y voy a decir los 61. Vas a estar del brinca a brinca, porque no tiene revelación de que si tienes a Jesús, lo tienes todo. Él hizo el sacrificio perfecto. No hay hombre, ni hijo de hombre, ni pastor, ni hijo de pastor, ni profeta, ni hijo de profeta que pueda hacer la obra
completa que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Nadie va a hacer más nada. Si lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Sal allá afuera con Cristo dentro y manifiéstalo. Manifiéstalo. Pero todavía piensa que te falta algo. Todavía piensa que necesitas más. ¿Ves tu falta de revelación? Me duele el corazón por ti, por esa falta de revelación. Cuando tú recibes esa cruz en tu corazón, tú no necesitas más nada. Eres la iglesia, sal y sé iglesia. Y las señales te seguirán. Cuando tú te empieces a mover en esta revelación, usted no tiene que buscar más nada. Usted tiene que empezar siendo iglesia. Se acabó la universidad. Se llegó la revelación. Tengo a Cristo, lo tengo todo. Estas señales me seguirán. Echaré fuera demonios. Hablaré nuevas lenguas. Si tomare cosa mortífera, no me hará nada. Predicaré este evangelio a todas las naciones. Haré discípulos. ¿Quién? Cada uno de nosotros que ha recibido esta revelación. Mientras tú no las tengas, vas a ser una paja que se lleva al viento. En ti está el dador de la vida. ¿Qué te falta? Que esto se te sea revelado. Que se te haya revelado la cruz. En ti está todo. No es un eslogan el decir que Cristo vive en mí. No es un eslogan. Es una realidad. Lo dice su palabra. Entonces, ¿qué te falta, iglesia? ¿Qué te falta si tienes a Jesús? ¿Qué más quieres? ¿Qué más buscas? ¿Ser visto por los hombres? ¿Que te reconozcan los hombres? ¿Que suba tu estatus? ¿Que sea la que más brinca? ¿O el que más brinca? ¿O la que más salta? ¿O el que más salta? ¿O que te vean de beata en una iglesia? ¿O beato? ¿Eso es lo que estás buscando? Estás buscando tu beneficio, estás buscando tu yo. Eso yo tiene que ir a la cruz. Porque el principio y el fin de todo es Jesús. Y si se te revela, ya. Todo lo demás ha sido liturgia para llegar a esta revelación. ¿Cuántas veces has tenido que ir a la iglesia pensando que es el lugar donde tú ibas hasta que entendiste que tú eras la iglesia y que lo que tú ibas era un templo? ¿Cuántas veces entonces fuiste el templo en todos tus años de seguidor de Cristo, buscándolo hasta que se te acaba de revelar? Esa hora que se te vino la revelación de los 30 años que estás yendo a la iglesia, te dice el Señor, ya, ¿estás preparada? ¿Estás preparado? Eres la iglesia, eres yo, eres yo. La iglesia es Cristo, tú eres la iglesia, tú eres Cristo. Ya. Ay, pastor, si yo hace 20 años hubiera aprendido eso. Dios no llega tarde. Es ahora el momento perfecto de que empiece a ser Cristo en mí. Es el momento de caminar por las aguas. Cuando empieces con el morir, la vida. Empiezas con la cruz, la vida. Amén.
La cruz, la importancia de la cruz es fundamental. Porque podía llegar a templos y ver la cruz. Llegabas a templos y veías una cruz, pero no se hablaba de la cruz. Decía que los que nacimos del evangelio tradicional, los que nacimos en el evangelio tradicional, que teníamos una educación bautista, de salmos, de himnarios. Había muchos himnarios que todo era de la cruz. Me acuerdo en los primeros años que nací en una iglesia que venía de una iglesia bautista y se recibieron la unción del Espíritu Santo, empezaron a llamarse pentecostales, pero traían una tradición de himnarios bautistas y la mayoría hablaban de la cruz. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma se lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Eso lo cantábamos. Era muy importante llevar a la iglesia preparando el terreno para esta revelación. La cruz no será más pesada que la gracia que él. Y todo tenía que tratar con el tema de la cruz. Porque el Señor quería que tú recibieras esta revelación. Que con Él ya estás completo, que con Cristo no te falta nada, que tú no tienes que buscar más nada ni más nadie, que no hay hombre, ni pastor, ni profeta, ni apóstol que te pueda dar lo que ya Cristo te dio, pero eso tiene que serte revelado. Si no, tú vas a estar como los muchachos que se montan en un jumping, porque vas a estar buscando cosas que ya Él te dio. Y te vas a pasar la vida y vas a llegar a ser viejito o viejita y vas a seguir buscando algo que ya Él te dio. Así que, iglesia, es hora de empezar a vivir el Cristo en nosotros. Es hora de empezar a vivir el Cristo en mí. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios está llena de simbolismo donde Él nos estaba dirigiendo a la cruz. Y quiero leer Éxodo capítulo 15, 25. Pasaje donde se involucra dirigiéndonos hacia el madero. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Esos son los pozos de Mara. El pueblo de Dios tenía sed y había pozos amargos. ¿Como quién amargo? Como nosotros. Como cada uno de nosotros que está lleno de amargura. Por cualquier cosa no amargamos la vida. Y las personas pueden querer tomar agua de nosotros amarga, ¿cómo van a salir? Una vasija rota lo que hace es dañar al otro. Si hay un vaso roto, lo tratas de agarrar, te vas a cortar.
Un amargado no puede ayudar a otro. Y clamaron a Dios cuál es la solución. Dios dijo, ya la tengo preparada. Y le mostró un árbol, un madero. ¿A quién no estaba dirigiendo ahí en la sombra? A una cruz, a un madero, a un Jesús. Ese es. Y aquí lo podemos entender un poco más porque lo vemos como un árbol. Y de ahí el madero, pero ese árbol que cambia tu agua amarga es Jesús. Jesús cruz, Jesús árbol de vida. Y estoy hablando de Éxodo. En Números 21, 9. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y las puso sobre un asta. Recuérdense que las astas no eran de madera, no eran de hoy como cuando suben una bandera. Las astas eran subían un palo. Y clavaron en esa asta una serpiente de bronce. Y cuando alguna serpiente ardiente mordía a alguno del pueblo de Dios, este hombre miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una serpiente que te picaba y le llamaban 3 pasos, le llaman serpiente ardiente, porque te picaban y caías. Sin embargo, Dios había instaurado una tipología de la cruz. ¿Se imaginan aquella cruz en el Gólgota? ¿Se imaginan aquella serpiente de bronce en el asta? Y que cuando estabas a punto de morir por cualquier ataque que el diablo te ha dado a tu vida, ¿hacia dónde tú tenías que fijar tu vista? ¿Hacia dónde tú tienes que mirar? ¿A tu pastor? ¿A tu profeta? ¿Al médico chino? Es a la cruz. ¿Cómo lo tradujo él? Juan, capítulo 3, 14 y 15. Mire cómo traduce Jesús esto, dice. Miren a Jesús hablando. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Escuchen esto. ¿Se acuerdan de lo que acaban de leer? Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella serpiente te libraba de mordeduras de serpiente. Aquí Jesús te libra de todo ataque que puede venir. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En Cristo o en ti? Que no se te ha revelado que estáis completos en Él. Cuando nosotros le predicamos a alguien que está, al mundo, perdón. Cuando nosotros le predicamos a alguien que está al mundo, le decimos, hay un vacío en tu corazón. Hay un vacío en tu vida que solamente tiene que ser lleno con Jesús. Y las personas te dicen, amén, ¿qué tengo que hacer para llenar ese vacío? Tú le dices que aceptes al Señor en tu vida y que le permitas entrar en tu corazón y te dicen sí. Ok, pero entonces lo invitan a que entre a su corazón, pero lo tienen ahí entonces de visita. No se le revela. Lo tienen de visita allí, pero no se le revela que Él llegó para habitar eternamente ahí y para completar todo lo que te faltaba.
Y entonces que puedes tener la revelación de aquella palabra que el Señor te dice, dile a mi pueblo que marche. ¿Cuándo? Cuando se te revela que Él vive en ti. Dile a mi pueblo que marche. Ya tienes que empezar a moverte y a manifestar la gloria de Jesús para que las señales te sigan. ¿Cuánto tienes que seguir asistiendo a ministerios para que las señales te sigan? Entonces tienes que revelársete que construiste para ti cisternas y cisternas rotas que no retienen el agua. Porque si tú fueras una cisterna sellada, todo lo que hubieras recibido lo tuvieras ahí activo y entonces no te hiciera falta nada. Pero lo que te entró por un lado te salió por el otro como una cisterna rota. Nadie del que miró a Jesús murió eternamente. Nadie de los que miraron a la serpiente antigua murieron de la picadura de la serpiente. Esa es la obra de Jesús. Esa es tu sequedad que recibió la lluvia temprana y la lluvia tardía con la revelación de Cristo. Se acabaron los evangelios. El único evangelio es Jesús. Soy evangelista. Ah, eres evangelista. Muéstrame a Jesús. Porque el evangelio es Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. ¿Cuál evangelio? A Jesús. Pero viviendo en ti. Cuando veas un problema, cuando veas a alguien con una situación, no importa el estado en que esté. No importa, así sea un familiar, un amigo, un vecino, que tú lo puedas mirar y acercarte y decirle, hay una solución para ti en Cristo. Yo quiero decirte, amado, que tú cargas todo el poder para tocar esa vida. No te hace falta nada. Pastor, ¿y por qué no ocurre? Porque no lo haces. O porque lo haces sin revelación. O porque piensas que te falta algo. Necesito todavía ir 17 veces más a la iglesia. Necesito seguir. Lo que es tan fácil. Lo que es tan fácil que es difícil. Pero ¿quién nos lo hacemos difícil? Nosotros mismos, porque estamos depositando una revelación en una mente carnal, lógica. Y cuando tú metes esta revelación en una mente carnal, lógica, no lo puede entender. Esta revelación tiene que caer en la mente de Cristo, que es la verdadera mente tuya, y empezarte a mover como una mente de Cristo, y tú verás cómo las señales te van a seguir. No solamente al pastor, a ti. Tú cargas el madero que hace las aguas amargas en dulce. Tú lo cargas. Pero tienes que ir sabiendo que es lo que tú eres. Pero si tú vas a hacer ahí, se sanará o se sanará. No ore porque se muere. Tú tienes que ir convencido de que cuando tú ministres, no eres tú el que vas a ministrar, sino Cristo. Mientras tú creas que tú necesitas más, seguirás buscando más y más y más, como la sanguijuela que dice la Biblia, que nada más que dicen, dame más, dame más, dame más, y no reciben nada. Pero es vino nuevo, en odre nuevo. Este vino nuevo puede reventar tu odre viejo.
¿Entendieron la tipología que Jesús estaba tratando de llevarnos? Otro caso donde veo involucrado y se van a dar cuenta que siempre tiene que ver llevándonos a un madero, a una cruz. Segunda de Reyes, capítulo 6, 5 y 6. Segundo libro de Reyes, dice: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él, el varón de Dios, entonces cortó él un palo y lo echó allí. ¿Echó qué? Un madero. Y el hacha flotó. Ahí rompió la gravedad. Ahí rompió la gravedad. No importa la situación que se haya caído, no importa la situación que se esté perdiendo, no importa el hijo que esté perdido, suelta el madero y el Señor lo va a rescatar. Pero convencido, el varón de Dios le dijo sin duda: ¿dónde cayó? Cualquier otro dice: ¡ay! ¿Qué te vas a hacer ahora? Porque la pediste prestada. ¡Ay! ¿Ahora cómo hacemos? A ver si la venden en el Home Depot. Para devolvérsela. Pero si no tenía plata para trabajar, para tener para ir a Home Depot a comprarla. La pidió prestada. Pero ¿qué hace un hombre de Dios con revelación? ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿Dónde pasó el problema? Mete a Jesús y eso hará que salga a flote tu problema. Es que decir que en todo tú tienes que involucrar a Jesús. Esa es la tipología de la cruz. Un palo, un madero. El mismo de los pozos de Mara. El mismo que estaba en el asta con la serpiente de bronce. Está mirando, como no importa la situación que tú puedas estar pasando. Si tú metes a Jesús, ese problema se resuelve. Pero tienes que tener esta revelación, porque si no te vas a pasar toda la vida como un correcamino. Y el coyote atrás, y tú pipi, pipi, el coyote atrás, pipi. Sí. El Señor hizo todo, te paró todo para que tuvieras tranquilidad. Para que tuvieras tranquilidad, dijo: ya estás. Yo soy el que voy ahí, yo soy el que vengo ahí, ¡boom! Eso fue lo que hizo el Señor. Bendito sea Cristo. ¿Vieron la tipología? Sí, amén. Esto es importante. Pablo decía algo bien tremendo en Gálatas 6:14. Sabiendo todo lo que iba a pasar en Roma. Este es Pablo. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí estaba diciendo Pablo: se acabó todo. Me gozo nada más que en la cruz. Lo único que me interesa es la cruz, que es Cristo. Lo único que me interesa es Cristo. Y lo crucifico todo por Cristo. Pero este hombre había recibido la revelación que lo importante es que todos los años que tiene de cristiano o de cristino,
o Cristina, fue para que se te revelara Él en ti. Sí, amén. Y llegó la hora de que se te revelara. Y se acabaron los cuentos. Amén. Tantos años yendo, brincando y saltando. Para que se nos revelara ahora que todo ya estamos completos en Él. Y que no somos capaces de tener lo que no hemos sido capaces de entender. Porque cuando lo entendemos, todo cambia. Tus luchas por oraciones no contestadas. El Señor te dice, tengo la respuesta. Cambia la manera de pensar. Y empiezas a pensar que soy yo en ti, el que voy a hacer las cosas. No deposites más confianza en más nadie. Ni en abogados, ni en médicos, en nada. Deposita solamente tu fe en el Cristo que vive en ti. Punto. Y todo va a empezar a fluir. Porque el Padre que mora en ti, Él hará la obra. Y cosas que has estado luchando y no veías, ahora la vas a ver. Una mujer se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, y él le dijo, ¿qué quieres? No le dijo, ¿qué tienes? No le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? El Señor te dice, ¿qué quieres? El Señor sabe todo. Pero quiere saber qué tú quieres. ¿Quieres seguir ahí? ¿O quieres empezar a moverte con manifestación de poder y gloria? Porque él dijo, estoy trayendo una revelación, decía Pablo, y toda mi palabra se basa en manifestación de poder y gloria. Eso tenemos que hacerlo nosotros también. ¿Qué perseguimos? Los que estamos acá y nos están mirando. ¿Qué perseguimos nosotros cuando nos reunimos? Si no es para que siga creciendo el conocimiento, fíjate, siga creciendo el conocimiento de Él en nosotros. No para gozarme yo ni mi pellejo. Ni hacerme superdotado, mega. Es para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo en mí. Eso era lo que hacía Jesús. Toda su enseñanza, cuando se hablaba de la cruz, es esto. ¿Por qué hay tantos ataques? ¿Por qué el diablo ataca tanto? Por el desconocimiento que tenemos como pueblo de Dios, de quien habita en nosotros. Y entonces, como pensamos que somos buenos para nada, el mismo diablo ha sido el primero que ha venido con sus mentiras de que somos buenos para nada, y de ahí el mundo se ha sumado, y después nuestra carne se lo ha creído. Nos movemos como buenos para nada. Pero yo vengo a decirte que eso es una mentira. Porque el que mora en ti es el mejor de todo. El mejor de todo mora en ti. ¿Cómo fue que Él escogió vivir en ti? No lo va a explicar allá. Porque nuestra mente dice, con lo malo que yo era, ¿cómo fue que me agarraste, me escogiste a mí? Por gracia. Para que sepas que yo lo que quiero que tú sepas
que soy yo el que vivo en ti. Y te creé para eso. Fuimos creados para manifestar la gloria de Dios. Fuimos para manifestar la gracia de Dios. A lo vil y menospreciado escogió Dios para manifestar su gloria y su gracia, para que tú no creas que eres por ti, por tanta escuela, ni por tanto estudio, ni por tanto crecimiento carnal. Es una revelación. Es una revelación. Por eso tú ves así las iglesias. Así. Como topos buscando. Y lo tienen delante. Y no lo ven. Tristeza. El enemigo no quiere que tú tengas esta revelación. Filipenses capítulo 3, 18 y 19. El enemigo no quiere que tú sepas esto, porque quiere seguirte teniendo así. Ta. Entonces te lo están aclarando, quiere seguir. Bueno. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No les gusta. Tienen que morir. Y entonces sus deseos carnales, su ambición, su codicia, su deseo de grandeza, su deseo de ser visto, su deseo de ser halagados, son superiores a aquel que se humilló a sí mismo. Una característica del que mora en ti, que se humilló a sí mismo, no busca su bien propio. El fin de los cuales será perdición, esa es la tristeza. Sé, pero lo tengo por experiencia y lo he visto. Te huyes de la cruz de Cristo. Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en su yo. Inmisericordiosos. Se ponen de acuerdo con el diablo para atacarte. Esperan el momento propicio para darle el zarpazo. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Buscando su propio yo. Ya te lo dio. El reino de Dios se acercó. Ya llegó. Por eso decía topo. El topo es una especie de ratón que no ve. Es ciego y tú lo ves haciendo hoyo por gusto. Sí, están ciegos. Los tienen adelante y no ven la gloria. Quieren seguir buscando. Ahí se solidarizan con el diablo. ¿Y qué pasa cuando le huyes a la cruz? Te haces legalista. Porque la cruz es Cristo. La cruz tiene que ser revelada. Entonces, si quieres seguir atado a tus filactelias de antes, si miran el manto de Israel, estos colgantes que tienen, se le llaman filactelias. Ahí lo tiene Cristian en la mano. Esos se llaman filactelias. Esos son religiones. Pablo decía, siguen atados a sus filactelias, aman sus filactelias, aman su religión, desprecian la cruz, se convierten en legalistas. La legalidad es todo antes de la cruz, pero la cruz lleva muerte. La cruz lleva muerte. Y entonces, pastor, no quieren morir. Como dicen en México, quieren seguir en su macho. En sus 13 y otro en sus 14.
Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14. La cruz. Cada uno que la cargue y la lleve, anulando el acta de los decretos que nos era que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Todo el legalismo se fue. Todas las leyes que no podíamos cumplir se fueron en la cruz. El acta de los decretos, la primera acta, es la paga del pecado es muerte. El hombre morirá. Y él hizo así, pum, pum. El que cree en mí tiene vida eterna. Se acabó. Ay, pero no viene el sábado. Los sábados no lo guardan. No tiene que ver con sábado. Jesús, el sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado, dijo él. Y hoy hay religiones que guardan todavía y están en ese legalismo. Y él dijo, se hizo el sábado para el hombre o el hombre fue hecho para el sábado. Por eso llegó a decir, eso tiene que ser revelado, yo soy el reposo, yo soy mi reposo. Entonces Jesús ya es reposo. Ya no hay por qué guardar sábado, día de reposo, porque Él es el reposo. Oro para que se te revele. Ya no es porque como, que bebo. Que si tiene pezuña y no tiene tarro, que si tiene tarro no pezuña. Él le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro, muy religioso, le dijo, pero si eso está prohibido en la ley. Sí, en la ley. Discutiendo con el Espíritu Santo. Tú sientes que se te aparezca una bolsa y diga, mata y come y tú, pero está prohibido. Yo estuviera privado todavía si me habla, me tomo esa voz. Y volvió a decirle, ¿cómo vas a llamar impuro lo que ya yo bendije? ¡Ay! Ahí se quedó privado. Lo bendijo. El reino de Dios no consiste ni en comida, ni bebida, ni día de fiesta, ni sábado, ni domingo. El reino de Dios es Él en ti. Muévete y está completo o completa. Pero si quieres seguir buscando, allá tú. Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios 2, 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Aboliendo la ley de los mandamientos y expresado en ordenanza. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Un solo y nuevo. Porque entonces pondré mis leyes en tu corazón por mi espíritu, no en tablas, sino en tu corazón, por el espíritu. Ya no necesitarás que nadie te enseñe, porque Él está en tu corazón y te va dictando las leyes en tu corazón. Y recuérdate que Él es humilde, se humilló, perdonó, amó. Esa es la característica de tener Cristo en nosotros. En la casa, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos. Es que empiece a vivir Jesús en nosotros. En Cristo estamos completos. En la cruz se completó todo. En la cruz Él dijo el decreto más grande que puedes haber recibido. En la cruz Él dijo, consumado es. ¿Sabe lo que dijo ahí? Se acabó todo. Dice que en el momento que hizo eso, en el templo había un velo que le llamaban el lugar santo, el santísimo, y hizo así, ¡ra! Y se rasgó. Y ya tú puedes ver a Dios face to face. Él se te hizo propicio a ti. Ya no hace falta carne de toro ni de chivo. Un solo sacrificio y ya te hizo un hombre nuevo, no restaurado. Porque muchos quieren que Dios les restaure. Dios dice que hace al hombre. ¿Cómo hace el hombre? Nueva criatura. Nueva criatura. Y ahí le dice un nuevo hombre. Amén. Bendito sea el Señor.
La iglesia tiene que entender esto. La iglesia tiene que entender esto. Hebreos capítulo 12, 1 y 2. Dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nos está dando un mensaje a nosotros. Correr con paciencia. Correr, ¿sabes? ¿Cómo tú puedes correr con paciencia si tú muchas veces corres por se me pega la comida? Sale corriendo. ¡Ay, los frijoles! Dice que corre con paciencia. Quiere decir corre con fe. Corre con fe sabiendo a dónde vas a llegar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Esa es la misión nuestra, corriendo con fe, sabiendo a quién cargamos. Amén. Que ya tú no eres el que hace las cosas, es Jesús. Tú no necesitas más nadie que a Jesús. Cuando Dios te llama para algo, Él mismo te capacita. Cuando Dios te llama, Él te capacita. Hay hombres de Dios que tratando de buscar sabiduría y conocimiento de hombres han entrado a seminarios y parece que han entrado a cementerios. Porque al cabo del tiempo empiezan a negar su misma fe. Hay otros que buscan estar de curso en curso. Voy a tal ministerio porque ahí hay un curso de esto, un curso de esto, el curso de beato, el curso de cómo alargar tu prueba, el curso de cómo los 7 pasos para resolver el problema de tu marido, los 7 pasos para tomarle café. Pero les gusta su carne, a su carne le gusta. ¿Y qué es lo que no le gusta? Comenzar a moverse con el Cristo que habita en ellos. Tú no tienes trabajo, tú no tienes compañeros de trabajo, al lado de ti no hay personas con problemas. Tú cargas al Rey de Reyes. Suéltalo. Pastor, pero en mi casa a lo mejor no me topo gente. Dile, Señor, tráeme uno. Dile, Señor, dame uno para hablarle de ti. Oye, todavía no has hablado y te van a estar tocando la puerta. A lo mejor es que tú no esperas. Pero el de la luz, el del agua, el del Amazon que viene a traerte el último paquetico que compraste. Cualquiera, Dios te bendiga. O viene cualquier de los otros y te dice, ¿quieres la vida eterna? Y tú le dices, ¿tú la tienes? No, estoy en eso. Digo, pero yo sí la tengo. Y ahí mismo se la suelta. Y le empiezas a hablar de Jesús. Pero tú no puedes tirarle la puerta porque tú se lo pediste a Dios. Tú le dijiste, Señor, dame uno. Y te lo va a mandar. Háblale de mí. Háblale. Si no, búscate una matica y háblale a la matica. O búscate un perrito y háblale a un perrito. El problema es que tienes que hablar. Lo que tú cargas dentro. Pero si tú no hablas, entonces te vas a sentir mal. Porque estás como empachado. Tienes algo adentro que quiere salir y no lo dejas tú mismo. Dice, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Sí o no? Amén.
Primera de Corintios capítulo 1, 18. Primera de Corintios 1, 18. Y vamos al librillo. Tremendo lo que Pablo entendió. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a ti y a mí, es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, empezar a vivir es locura, no te van a entender porque van a decir, tú estás loco. Pero lo que quiero decirte es que Él dice que no es locura, Keila, sino que es poder de Dios. Habla. Dile, Señor, ¿a quién iré? Amén. Vamos a leer la hojilla. En la hojita está la historia. Amén. En la hojita está la historia de lo que ustedes han entendido. Pero quería aclarar esto primero, antes de empezar. No busques más. Ya Cristo mora en ti. No busques más. Ya Cristo mora en ti. Díselo a tu hermano que está a tu lado. Mírense para Keila y díganselo. No busques más. No busques más. Aprende a vivir la vida de Cristo en ti. Dice, el día de la cruz, vamos a leer Hebreos capítulo 2, 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que te está diciendo es que no le temas más la muerte. Ya Él la venció. Cuando Cristo te quiera llevar, y eso es algo que el cristiano tiene que entender, Él te quiere llevar. Ya Él consideró. Pero por el temor a la muerte nos hace estar en servidumbre del diablo. Pero cuando el diablo entiende que tú no le tienes miedo a la muerte, ya perdió. Pero tienes que recordárselo. Es porque el que mora en mí te venció, diablo. El día después de la crucifixión, la vida debe haber parecido desesperante para los discípulos y seguidores de Jesús. Imagínense. ¿Se acuerdan? Habían visto morir a su amado líder y el enemigo parecía haber ganado la batalla. Al ver cómo el mal sigue haciendo de las suyas hoy en día, pudiéramos pensar lo mismo que aquellos. Pero estaríamos equivocados. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Satanás fue derrotado. ¿Entendieron ese párrafo? Primera de Corintios 15, de 55 al 50 al 7. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte en la cruz de Jesús es el lugar de victoria, es el lugar de salvación. La muerte de Jesús en la cruz es el lugar de bendición. Aunque hoy, como vemos que ha proliferado el mal, pensemos lo contrario. No nos equivoquemos. Cristo lo venció. Amén. Cristo lo venció. Eso es lo que dice aquí. Un poco de historia. En Génesis 3.15,
El maligno que había hablado por medio de la serpiente fue condenado por su papel en la desobediencia de Adán y Eva. En cuanto al conflicto entre los reinos de luz y la tiniebla, Dios le dijo a Satanás, refiriéndose a Eva, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Revelación. Esta es la manera que Dios le estaba anunciando, o Cristo le estaba anunciando al diablo que lo iba a vencer. Ahí le estaba diciendo, tu simiente Eva te va a herir en la cabeza, diablo, y tú le morderás el calcañar. ¿Qué quiere decir? Que te va a matar. Colosenses capítulo 1, 20 y 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire lo que hizo la sangre en la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Dónde estaba la enemistad? En nuestra manera de pensar. Enemigos en vuestra mente. Miren qué rápido lo leemos y cómo se nos revela hoy. ¿Dónde estaba el misterio? Porque éramos enemigos, en nuestra mente éramos enemigos de Dios. No sabíamos o no teníamos la revelación de lo que ocurrió en la cruz, de lo que pasó con su sangre. Dios estaba haciendo cosas tanto en la tierra como en el cielo. En ese momento ahí fue un momento importante para la humanidad. El momento más importante de la humanidad fue ese. Tanto en el cielo como en la tierra ocurrieron transformaciones, reconciliaciones. Tremendo. Y esa revelación fue la que nos hizo, pasamos de enemigos a amigos de Cristo. ¿Dónde? En nuestra mente. ¿Quién dice que no servimos? ¿Quién dice que no podemos? ¿Quién nos pone las cosas difíciles? ¿Cuántos tienen una situación que parece en su entorno, en su casa, en su familia? ¿Cuántos tienen una situación que les parece muy difícil o imposible? ¿Dónde está el problema? Que lo estamos mirando con nuestra mente finita, llena de imposibilidades. Pero si tenemos la mente de Cristo, ¿te atreverías por un momento a imaginarte que tienes la mente de Cristo? Ahí mismo donde tú estás. Imagínate que tú tienes la mente de Cristo. Ahí hay una situación que tú tienes. No me lo digan. Inclina tu cabeza. Hay una situación imposible. Puede ser un hijo, una hija, un nieto, una nieta, una mascota, una finanza, una enfermedad. Imagínate con la mente del Señor, pensando como el Señor, no con tu mente que era enemiga, sino con la mente de Cristo, como dice su palabra, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Piensa, ¿qué te será imposible? Porque esa mente de Cristo es una mente del autor y consumador de la fe.
Y él dijo, si puedes creer, todo te será posible. Entonces no hay imposibilidad. Y tu mente está llena de preocupaciones. Las preocupaciones no están en la mente de Cristo. No sé si me están entendiendo. Pastor, pero entonces no orar así. Puede venir el ataque, puede venir la situación. Pero la iglesia tiene que entender algo. Una situación puede provocar en ti o paz o preocupación, en dependencia de dónde caiga esa situación. Si esa situación cae en tu mente carnal, te vas a preocupar. Pero si esa situación cae en la mente de Cristo, todo es posible si puedes creer. Recibes paz. Entonces esa situación por la que tú estás pasando, ¿tú notas que te estás preocupando? Entonces, ¿dónde está cayendo? Pero la mente de fe dice, eso se va a resolver. Así. Y te van a mirar y te van a decir, tú estás loca o loco. Reacciona. No puedo reaccionar, es que mi mente es la mente de Cristo y yo la veo diferente el problema. Esto es una oportunidad que Dios me está dando para manifestar su poder. Esa situación difícil, mírala con la mente de Cristo y mira que esa es una oportunidad que Dios te está dando para manifestar su poder. En esta situación, Dios se va a glorificar. Porque situaciones vamos a tener todo. Pero ¿dónde caen? Venían los discípulos después de la crucifixión. Y ese le apareció y dice, ¿por qué tan triste, cabizbajo y preocupado? ¿Por qué tan triste, preocupado, cabizbajo? Él no le dijo que iba a pasar todo esto para su bien. Era para que hicieran fiesta. Ese día ahí era un día de gloria en el cielo. Porque tú ibas a pasar de ser un perdedor a aún más que vencedor. Ese día, él perdió, pero ganó. Porque él es el único que tenía poder para morir y resucitar. Y esa cualidad nos la dio a nosotros también. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde? La muerte fue absorbida. Amén. Con Cristo. Y nos las dio a nosotros esa voluntad. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Amén. Porque yo soy la resurrección y la vida. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y muchos pueden decir, te puedes resucitar como Lázaro. Porque la Biblia está escrita que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Que el hombre muere una sola vez y después el juicio. El único que violó eso fue Lázaro, que murió 2 veces. ¿Sí o no? Lázaro lo violó esa ley, porque Lázaro murió y después volvió a morir. No piense que quedó bajo semilla, que no se lo piense nadie. Trata de echar la semilla aquí. ¿Entendieron eso? Sí. La enemistad está en nuestra mente. Enemigos en vuestra mente. ¿Qué es lo que hace división entre tú y Dios? Sí. Tu manera de pensar, le estás haciendo caso al diablo, sin vergüenza y derrotado. ¿Sí o no? Tú tienes la mente de Cristo. Cada vez que venga con una mentira, no lo está tirando a un basurero. Tú tienes la mente de Cristo. Y estoy juntamente crucificado con Él. Todos los días estoy clavado en la cruz. ¿Sí o no? Amén. Es por eso que el enemigo hizo todo lo posible por frustrar, tercer párrafo, el plan de redención de Dios. Lucas 4, 6, 7. El diablo hizo todo lo posible. Miren lo que le estaba diciendo. Estaba tratando de explicar los otros días. Dice, y les dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Lo que trataba de decirle a Jorge los otros días.
¿Se acuerda que el hermano Jorge nos preguntó, pastor, pero cómo que el diablo es dueño? Porque Lucas lo dice así, porque a mí me ha sido entregada toda la gloria. A mí me ha sido entregada. ¿Quién se le entregó? Adán y Eva. Porque todo estaba para ti. Dios nos hizo participación de su gloria, nos creó para participar en su gloria. Pero cuando caímos bajo la tentación de Adán, le entregamos a Satanás. Por eso le estaba diciendo a Jesús, te puedo dar todo, porque a mí me lo dieron todo. ¿Quién se lo dio? Adán y Eva. ¿Viste? Y dice, y a quien quiera se la doy. Por eso yo trataba de explicarle ahí de los reinos y eso. Todo ocurrió en el Edén. Pero mira lo que quería. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Quería darle el reino al dueño del reino. Quería darle la gloria al dueño de la gloria. Pero no quería que fuera por la cruz. Quería que fuera postrado ante él. Claro, porque su propósito del diablo era que Jesús fuera a la cruz, porque él ya sabía todo lo que iba. No quería. Él estaba impidiéndolo. Entonces, ahí la humanidad iba a estar. Pues imagínate sin cruz, todos estuviéramos atados. Pero era necesario. Era necesario. Por eso Pedro, ¿te acuerdas que le decía Pedro en el capítulo 2? En Hechos, capítulo 2, que le estaba diciendo, a ese Jesús que ustedes mataron, que ese Jesús que ustedes hicieron, tú eres el plan de Dios. Desde el principio. ¿Se acuerdan que prediqué sobre ese tema? Ya estaba planificado de antemano. ¿Entiendes? Pero el otro quería que eso se llama un atajo. Es un atajo. Una estrategia. Un atajo. No por aquí, Sonia, por aquí. Sí, sí. Por aquí. Ahórrate camino. Ahórrate camino. Adórame y todo es tuyo. Jesús le dijo, negativo, diablo. Negativo, diablo. Dice, incluso, fíjese esto, mire para que usted vea el plan del enemigo, otro atajo dice, intentando incluso el genocidio para impedir la llegada de Jesús, para tratar de cambiar el plan divino. Esther, capítulo 3, versículo 6. Esther, a ver, dice, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahí en ese tiempo mandó a matar a todos los niños. Eso fue lo que ocurrió ahí. Pero en Mateo 2:16 se cumple la profecía. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme el tiempo que habían querido de los magos. Eso lo hizo allá en Esther, aquel malo, Mardoqueo, mandó a matar a todos los niños judíos. Y también se cumplió aquí cuando él dijo, nació uno en Belén, dijo, de 2 para abajo, mátelo a todos. ¿Qué estaba tratando de hacer ahí Satanás con Herodes? De que se cumpliera, que Cristo naciera. Estaba tratando de romper el plan. Dice, puesto que el diablo que conoce todas las profecías, ¿sí o no? Está presente hasta el día de hoy, a lo mejor está sentado por ahí en un rincón. Estaba muy consciente de que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado y nacido de una virgen y exento de pecado, había venido para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden que muchos dicen, ¿y por qué no dice por todos? Porque en el muchos, él ya está escrito que no quiere que ninguno se pierda, pero en el muchos están todos los que deciden aceptarlo en su corazón. No todos. Porque en el todo pueden decir salvo, siempre salvo. Voy a hacer mi vida lo que me da la gana. En definitiva, él murió por mí. Es como en los tiempos de Noé, ¿no, pastor? Exactamente. Así también. Exactamente como los tiempos de Noé. Él dijo, arrepentido y convertido porque viene. Entonces dijeron, espérate, viene. Si ellos ni sabían lo que era la lluvia, porque no había llovido nunca. En los tiempos de Noé no había caído una gota. Entonces ellos no sabían qué es lo que era la lluvia. Y decía, va a llover. Y decían, ¿qué será llover? ¿Será que saldrá agua de la tierra? Ellos no sabían. O se va a ver una inundación. Y el mismo Dios
fue el que clausuró la puerta y no la volvió a abrir. Amén. Y se cerró la puerta. Sí. Pero él le dijo a todo el mundo, vengan, para rescate de muchos. Pero no para todos. Es el que viene a mí, Él lo hizo el que por come mí. mi carne y bebe mi sangre. No todos quieren, No. incluso los que ya estamos adentro. Pero claro, Fíjese. no, otros quieren hacerlo largo, como hablaba con Ale. Problema que pueden costarte 15 años. Tú quieres pasarte los 15 años para que se te revele. Y te lo están dando ahora y tú dices, no, todavía no estoy preparado. Como si fuera a vivir eternamente. Y dice, no, me faltan 15 años todavía de religión. Y de que me salga un callo aquí, en la posadera, para que entonces se me caiga la revelación. Pero si te cayó allá, lo único que te falta es, dile a mi pueblo que marche. Empieza a manifestar mi gloria. ¿Qué te falta? Estás completo, completa. ¿Qué más quieres? Un poquito de echar la carne a la pared. A la brasa. El ribeye a la brasa, ok. Sí. Esto significaba que si el cordero moría en la cruz, su sangre pagaría la deuda de pecado de la humanidad. Había que pagarla. Había que pagarla. Romanos capítulo 4, 7 y 8. Siempre avalado, dice, aventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Ese es el bienaventurado. Amén. Ese que está escondido en la cruz. Ese. Y ya aquí no le vamos a poder echar culpa al diablo. Ya todos sabemos que el que está en Cristo no comete pecado y el diablo no le toca. El diablo toca, porque vuelvo a decir, una cosa es una situación que tú puedas estar presentando y otra cosa es un ataque del diablo. El diablo nos va a atacar a todos, pero en todo no tiene cobertura. Hello. El diablo nos va a tocar a todos, atacar, pero no a todos va a morder. Nos va a atacar porque él viene con la tentación y Jesús vino y lo tentó. Si vino hasta al árbol verde, ¿por qué no te va a atacar? Ahora, dice, el que está en Cristo no hace pecado. Y al no hacer pecado, el diablo no le toca. Entonces, así dice, a ver si la pastora me lo busca. Y el diablo no le toca. Fíjense, eso se llama que puede venir el ataque a tu vida, pero el diablo darse con piedra en los dientes, porque no tiene un área donde morder, porque toda tu vida está escondida en la cruz. Pero si tú dejas un pedacito de masa, Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Apunten eso. Me lo sacó el Espíritu Santo. ¿A quién toca? ¿Qué significa eso? Carne para la brasa. ¿Entienden? A todo va a venir. Pero si tú naciste de nuevo y tú te mantienes ready, viviendo Él en ti, ¿cómo va a tocar el diablo a Jesús? ¿Cómo el diablo va a tocar a Jesús? ¿Cómo, pastor? Si no soy Él, está en ti. Ya tú no eres tú. Ya tú no te llamas tu nombre. Ya no vivo yo, más vive. Repite, más no vivo yo. Vive Cristo en mí. Entonces di tu nombre. Ya no soy. Ahora soy Jesús. Que le duela. Es locura para los que se pierden. Mira diciendo que se quiere ser Dios. Es lo que dijo Pablo. ¿O qué lógica gramatical tengo que emplear para decirte que si no vivo yo, vive Él en mí? Entonces es Él el que vive en mí.
Ya yo soy cero patatero. Ya Ale, no existe Ale. Es Dios. Si muere Ale, el diablo no puede tocar a Ale. Nunca más. Lo tocaba si él le daba un pedacito de pata. Así es. Pero si él encontró la patica, ¿cómo lo va a morder? El diablo, el maligno, no le toca. No le eche la culpa más al diablo. No le eche la culpa más al diablo. Porque te vas a pasar la vida. Te reprendo, te reprendo, te reprendo. Hay áreas donde sí se mete. Hay situaciones donde tú tienes que tomar control de autoridad. En el ambiente. Veo un ambiente raro aquí. Diablo, te reprendo. Pero es tú peleando. Tú a la ofensiva. Tú tomando autoridad. Tu espada. Tu autoridad. Que te delegó. Os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ese sí tú tienes que reprenderlo. Pero tienes que reprender primero tu carne. Y meterla en la nevera. Alma mía. Sí. ¿Sí o no? ¿Entendieron eso? Satanás quería que Jesús muriera, pero no. Pero en otro momento. Y de otra forma. A su gusto. Sí. Con su helado de vainilla. Sí. Lucas 4, 29 y 30. Sin vergüenza, diablo. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Quería que muriera de otra manera, Ah, como de- ay, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. No es cuando ustedes quieren, es de la forma que yo quiero y a la manera que yo quiero. Lo tomaron en un grupo, pero la palabra dice que desde Apocalipsis, dice el cordero que fue inmolado, no despeñado, Amén. no tirado de una roca. No sé si me están entendiendo. Ya estaba escrito que era muerte y muerte de cruz. Para que sepa diablo. Pero todos esos esfuerzos que estaba haciendo el diablo equivalían a un pellizco en el calcañar, en el talón. Todos esos ataques eran un pellizquito en el talón. Comparado con el golpe final que Cristo le iba a propinar o lo propinaría en la cruz. Le dio ahí knockout, ¡pam! Le dio así, ¡pam! Lo tumbó. Se acabó, diablo. Satanás ha perdido su poder, iglesia. Y no puede de ninguna manera sabotear la vida eterna que tenemos. No puede. Estás completo. No te falta nada. amén. Si tú crees en Cristo, recuerde que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está. Mayor es el que está. Di, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está su cruz? Todos los días crucificado con él y cargada la cruz. Todos los días muriendo, ¿vale? Y todos los días resucitando. Porque para que haya una resurrección de vida, tiene que haber una muerte en la cruz. Amén. Estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Amén. Inclinen su rostro. Padre, te damos las gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Te damos las gracias porque tú nos has revelado un misterio oculto, Dios mío, desde la antigüedad, Señor. Desde la antigüedad que tú venías hablando y señalando la cruz y señalando que tú eras la única solución, Dios mío. Y no ha costado, Señor, asistir a servicio. 30 años de evangelio, Dios mío, para que se me revele en Él, por Él y para Él. Que mi vida esté escondida en ti, que tú vives en mí, que ya no vivo yo. Que tú estás en mí y que he vencido el mundo. Y que si soy nacido de nuevo, no practico desobediencia. Y si no practico desobediencia, el diablo no me puede tocar, Señor.
Que se me revele diariamente esto, Dios mío. No quiero más. No quiero más que la muerte tuya en la cruz. No quiero más. No quiero más, Señor. No quiero más, sino lo que me enseñe tu Espíritu en la cruz. Lo que pasó en la cruz. Que todos los días, Señor, puedas usarme para traer revelación de tu cruz. Para que seamos más independientes de ti. O independiente o dependiente de ti, perdón. Que seas tú el que gobierne nuestra vida. Que seas tú el que la dirija. Y que entendamos, Dios mío, que ya nos completaste. Que si no tenemos cosas es porque no nos estamos moviendo en la revelación que tú nos estás dando. Que nos lo diste todo. Que reconciliaste el cielo y la tierra en la cruz, Señor. Enséñanos, Señor. Enseña a nuestro corazón a entender esto, Dios mío, tu Espíritu Santo. Y que nos enamoremos totalmente de la cruz. Que no querramos otro mensaje que no sea el mensaje de la cruz. Te damos las gracias, Padre, por esta revelación que tú le estás trayendo a tu pueblo, Dios mío. Símbolo de los últimos tiempos. Símbolo, Señor, del jaque mate que ya viene. Pero que tu pueblo tiene que estar preparado para cuando tú vengas, Señor, a tomarte a ti mismo, que nosotros te tengamos a ti dentro para que nos tomes también contigo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.